Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad de sus panelistas e invitados y no reflejan la posición de esa empresa. Amigos de todo el país, hay un tema que en medio de toda esta agenda política parece, doctor Ritter, evadido por las campañas políticas y los candidatos, y es el tema de la Caja del Seguro Social, sobre todo el de invalidez, vejez y muerte, que sabemos, y ya nos han dicho los expertos, entraría en crisis muy pronto. Bueno, a ti que te gusta tanto la precisión del idioma, Eduardo, no es que parece que lo evadieron. Sencillamente es un tema prohibido más bien, para los candidatos a la presidencia por el temor de perder votos si dicen lo que deben decir. Francisco Bustamante hace unas semanas dijo, creo que fue en el programa de Frente con Sabrina Bacal, que él creía que esto debía sacarse de la agenda de los candidatos y sencillamente ponerse de acuerdo en que después se iban a poner de acuerdo todos. Eso obviamente no prosperó. No dijeron que lo iban a sacar de la agenda, pero nunca se han dejado meter en la agenda el tema del seguro social. Los candidatos, creo que hay uno nada más, creo que fue Melitón Arrocha, que sí ha dado unas declaraciones un poco más fuertes en el sentido de qué se debe hacer, pero los otros sencillamente han evadido, se han ido por los lugares comunes de que después nos tenemos que poner de acuerdo, que esto es un problema muy serio, que hay que llamar a todas las partes, cosa que no es mala, ni es que no sea cierta, pero es una forma muy diplomática, cómoda, si se quiere, de evadir, al menos en esta etapa de la campaña, las verdaderas soluciones que tienen que plantear, si es que las tienen. Está con nosotros Francisco Bustamante, que fue subdirector de la Caja del Seguro Social, y está la profesora Patiño, profesora de Economía en la Universidad de Panamá. Buenos días, bienvenidos al Radar, qué gusto tenerlos acá. Yo quisiera, yo he escuchado cosas como, si quiebra la Caja del Seguro Social, quiebra el país. Profesora, buenos días, bienvenida. No sé si usted coincide con esa premisa, pero... Buenos días. En definitiva, es un tema delicado que implica tal vez un alto costo político y tal vez por eso ninguno de los candidatos ha asumido a discutirlo. E incluso los gobiernos saben que esto implica a toda la sociedad en términos generales, no solamente a la trabajadora asalariada, sino a toda la sociedad. Y entonces, como es un tema tan delicado, lo han postergado y postergado de gobierno en gobierno, y eso ha agudizado más la crisis. Entonces, por más que se ha llamado la atención de que hay que afrontar el tema, y desde inicio del próximo gobierno, yo diría que no esperara que estuviese en los últimos 2 años de gobierno para enfrentar la situación, sino de inmediato, una vez asume y se hace la transición, de una vez se siente a ver este tema, porque es que no lo pueden postergar más. Ahora, ¿quiebra el país? Bueno, imagínese una población que no tenga seguridad social. Usted va a tener más 120 a los 60 y un tema insostenible desde las finanzas públicas. Entonces, no, tiene que solucionarse. Francisco Bustamante, con esa premisa, ¿quiebra el país y quiebra la Caja del Seguro Social? ¿Qué es quiebra? Sí. Okay. Vamos a definir la quiebra es la incapacidad de hacerle frente a los compromisos líquidos, corrientes de una empresa, de un país y lo demás. Desde ese punto de vista, el país hace rato no tiene la liquidez para hacerlo y lo ha hecho vía endeudamiento para poder mantener el pago con significativos atrasos en sus deudas, desde el punto de vista estrictamente técnico. Vamos a la caja. Cuando hay quiebra o cuando hay iliquidez, el programa IBM ya tiene el problema ese, pero volvamos a replantear, la Caja del Seguro Social es un fideicomiso en la práctica que administra fondos de terceros y provee servicios y cubre riesgos. Son 4 fondos o riesgos que cubren distintas actividades, de los cuales ya el IBM tiene un problema de iliquidez que lo lleva al concepto de quiebra. Tienes el programa de enfermedad y maternidad que ya empezó a comerse las reservas. Tiene riesgos profesionales que ya empezó también a tener problemas de gastos mayores que ingresos. Y tienes el programa o riesgo de administración que cubre las operaciones, que se fondea con recursos del Estado, que también está limitado en su capacidad. Entonces, es un problema, es un fideicomiso, responsabilidad del Estado,
que tiene un problema de incapacidad en alguno de ellos. Entonces sí diríamos que hay un problema ahí. Ahora, ¿cómo se refleja eso? En las economías que tienen de banca central existen los déficits fiscales y los déficits cuasi fiscales y los déficits comerciales. Panamá no tiene banca central, sino el Seguro Social. El déficit cuasi fiscal es el déficit de los bancos centrales. Ejemplo, en Argentina había un déficit del gobierno combinado de creo que el 15%, 5 o 7 era el gobierno y el resto era el Banco Central. En Panamá, cuando el Seguro Social tenía superávits, cubría el déficit del gobierno. Ahora tienes déficit del gobierno y déficit del Seguro Social, que era el que cubre un poco aquello, más el déficit comercial, que se agrava con el problema de la mina. Entonces tienes un panorama extremadamente complejo de capacidad de pago, y sí, yo diría que el país entra en un problema de iliquidez, el nuevo gobierno, que va más allá inclusive del IBM y que va a exigir medidas heroicas en distintos campos para poder seguir funcionando. Es lo que te pudiera decir. Sí, profesora. Es que esas medidas heroicas siempre son en detrimento de la sociedad y de los cotizantes. Al final el sacrificio se le pide que sean héroes de la patria, finalmente a los cotizantes y los jubilados, que se le aumente la edad de jubilación, que paguen más cuotas, que se extienda la cantidad de años de cotización. Entonces ese sacrificio siempre se le pide a las sociedades. Y digo, la crisis está y hay que ver su génesis. ¿Por qué surge la crisis? Usted lo ha dicho muy bien. Los gobiernos han utilizado la Caja de Seguro Social para abastecer sus déficits. La Caja de Seguro Social tiene su fin. Y desde el 2005 a la fecha, ellos mismos han provocado la crisis con esa ley nefasta que todos conocemos, que esa división de los dos pilares fue la que provocó, agudizó pues lo que ya venía siendo la crisis. El sistema como estaba, pregunta, ¿no es una pirámide? No, No es un esquema Ponzi, como le yo llaman, explico. por favor. La seguridad social es solidaria. Los principios básicos de una seguridad social es la solidaridad, su carácter público. ¿Y en qué se respalda esa solidaridad? No en cuentas individuales. No separando a la población y diciéndole, tu cuenta es tuya y tú no te preocupes por el resto. Si toda la vida funcionó bien, solo que se agudizó la crisis. ¿Por qué? Por el tema de la intromisión de los gobiernos, las evasiones, las elusiones empresariales, el terrible problema administrativo que tiene la Caja de Seguro Social. Todo eso conllevó a que se diera esta crisis. No es un tema piramidal, se trata de solidaridad y hay que rescatar esos principios. Bien lo dijo la OIT, bien está establecido en la Ley 51, independientemente de que no estamos a favor de ella. Los principios básicos de la seguridad social parten por su carácter público y su carácter solidario. ¿Alcanza? ¿Se puede, doctor Bustamante, resolver el tema de la Caja del Seguro Social cuando, y creo que coincido, cuando dicen la cuota de sacrificio se la piden a la gente, cuando los otros no han dicho cuál va a ser su cuota de sacrificio? Yo pido disculpas si no fui claro en mi exposición. Yo en ningún momento dije que había que cargárselo a los asegurados. No, pero yo dije ¿cuáles son las opciones? La sociedad. ¿No? La sociedad. Cuando digo la sociedad, para cubrir el déficit, lo va a pagar la sociedad, que incluye más allá de los asegurados. Eso implica impuestos. Ese es uno. Dos, cuando dije que habían déficits macroeconómicos y que uno compensaba el otro, no quise decir que la plata del seguro cubría el déficit del gobierno. Me equivoqué si no fui claro diciendo, si yo tengo un déficit aquí de -4 y acá tengo un superávit de 2 o de 2, entonces digo que sumado los dos me da -2, estoy dentro de la norma, puedo seguir pidiendo prestado. Esa era la aritmética que hace el gobierno. Si tú ahora tienes un déficit de -4 y acá tienes -2, ahora tu déficit es -6. Pero este sí lo saco de la ecuación para poder pedir prestado. Entonces ya no puedo decir estoy cubriendo el déficit. O sea, a eso me refiero. No es que estoy tomando los dineros para cubrir el déficit. Sí. Si eso se interpretó, pido excusas, porque eso no es lo que quise decir. Vamos a lo otro. Yo estoy absoluta y totalmente en desacuerdo con que la ley 51 o la creación de la división del IBM en dos es la causa del problema. Hay un problema estructural, poblacional y de prácticas empresariales y laborales que está golpeando, y es el siguiente. Las nuevas sociedades cada vez van menos al empleo formal y más a la informalidad. Las nuevas generaciones no tienen tampoco la vocación de crecer en una empresa y jubilarse en ella. Los jóvenes no les interesa quedarse en empresa, quieren más el trabajo donde ellos van
migrando de un lado hacia el otro y van ubicándose donde mejor les conviene. Y el otro caso, el famoso principio de solidaridad, yo siempre trato de explicarlo con un ejemplo. Una persona que se jubila con $1.500, durante su vida laboral ganaba 2.500, le toca el 60%, le toca 1.500. Esa persona que ganaba 2.500 pagaba una cuota de 300 y tantos dólares que equivale a la pensión de alguien que se jubiló ganando 600. Pero una persona que se jubila con 1.500 paga la pensión de uno que ganaba 600. Y pagar la pensión de alguien que gana 1.500 necesita 19 que ganen 600 dólares o más. ¿Qué significa? Que la solidaridad es a la inversa. Los que ganan más necesitan mucho más de los que ganan menos para poder pagarle la pensión. Ese es el principio que digo que intrínsecamente el sistema es una solidaridad muy bonito, suena muy cool, pero cuando tú te vas a los números, realmente lo que tú estás transfiriendo es renta de los que ganan menos a los que ganan más. Entonces el sistema intrínsecamente no es solidario. Y vamos un poquito a elaborar el concepto. El concepto de solidaridad de los sistemas de pensiones vienen de las sociedades de bienestar. Las sociedades de bienestar, que son las europeas, descansan sobre un principio de una pesada tributación. En Panamá no tenemos eso. Entonces queremos lo bueno del sistema de bienestar, que es que el Estado provee todos los servicios públicos y sustituye en parte la responsabilidad personal, pero no queremos asumir las obligaciones de ese tipo de sociedad. Entonces yo creo que aquí lo que hay, por eso digo, el problema es un poquito más complejo que el IBM. Aquí lo que nosotros tenemos que definir es qué tipo de seguridad social queremos. Si queremos una, como dice la compañera, la colega, de bienestar, tenemos que ir hacia un estado de bienestar con lo que eso implica en una modificación profunda del sistema económico. Ahí estamos, en ese sentido, disculpa Sí. que interrumpa. No, Estamos en parte de acuerdo. Ajá. Muchas gracias. Estamos en parte de acuerdo y tal vez, bueno, no es que sea malinterpretado lo que usted ha expresado, pero es un hecho de que todos los gobiernos han tomado de la Caja del Seguro Social y no han pagado lo que tienen que pagar. Y esos grandes endeudamientos han dado a la crisis. Eso no es cierto. En parte, ¿cómo no? Han usado la Caja del Seguro Social de piñata desde hace mucho tiempo. No es cierto. Es una realidad. No es cierto. Mire, además, no es una postura mía. Yo lo que les quería presentar a usted, el profesor Ritter, la Universidad de Panamá realizó un estudio con académicos y nosotros en plena pandemia analizamos por más de un año, con actuarios incluidos, estadísticos, economistas, financistas, sociólogos, abogados, una propuesta, un diagnóstico y cómo resolver la temática. Lo aprobamos en Consejo Académico y lo aprobamos en Consejo General Universitario, 4.500 profesores de esta universidad. ¿Y en qué concluimos? Que el retorno a la solidaridad, la fusión de los dos pilares es la solución al tema de la crisis de seguridad social y que debe ser ampliamente discutida con las partes interesadas. La mayor parte interesada son la población cotizante y los futuros pensionados. Entonces, esto no se puede discutir solamente entre quienes saben qué se va a invertir y cómo no se va a invertir o qué parámetros hay que mover para poder hacer heroica el sacrificio nuevamente de la población. Hay que discutirlo entre todos y todas, pero a eso sí hay que darle, que tomen las decisiones los gobiernos, que es lo que no está pasando. Nadie se está sentando, no le están prestando atención, están pasando la página y conversamos de todos los demás temas. Y si bien es cierto, no, que sí coincido con usted que es un tema estructural. Definitivamente la seguridad social no está desvinculada del tema del desempleo, del tema de la informalidad, del tema de la distribución de la riqueza. Todo está muy vinculado. Quiero ir a eso y vamos, yo sé que a veces hay choque de ideas, pero me preocupa algo. René Quevedo lo decía en una entrevista que la informalidad en Panamá andaba como por el 50%, o sea, más de la mitad de la gente son informales. Supongamos que resolvemos el problema de la Caja de Seguro Social. Aumentamos la edad de jubilación, aumentamos las cuotas, suponiendo que sea ese, fusionamos de nuevo los programas y llegamos a los dos pilares, la solidaridad, cualquiera que sea la fórmula, estamos solucionando el problema del 50% de la población que es la que cotiza y qué hacemos con el 50% de la población que no cotiza. O sea, porque aquí hablamos de seguro social y ahora lo cambio a seguridad social, ¿no? Salgamos de la caja. ¿Qué pasa con toda esa gente que no está en el sistema? Salvamos la caja. ¿Y la otra mitad? Permítame, por favor. Que hay una parte de la solución, lo planteaba la OIT, definitivamente hay que incorporar a los informales al tema de la seguridad social.
Y tenemos una ventaja comparativa en Panamá con aquella migración joven, informal, que puede pasar a formar parte de la seguridad social. Solo que hay que a ellos incorporarlo y evitar estas rigideces del sistema que actualmente no permiten ni siquiera que las personas independientes puedan cotizar. Hay un engranaje administrativo que superar acá. Para que las personas independientes puedan cotizar y para poder nosotros llevar a los informales también a cotizar. Y esa es parte de la solución. O sea, definitivamente hay que disminuir la informalidad en este país, eso es cierto. Pero los que están en este momento, y la mayoría, un fuerte componente son jóvenes migrantes, esa fuerza trabajadora que está en la calle debe proveérsele de esta cobertura de la seguridad social. Doctor Bustamante. Mira, en el fondo es un trasfondo ideológico. Uno donde la responsabilidad individual o la responsabilidad colectiva. El enfoque de que es el Estado el que asume la responsabilidad es un enfoque colectivo. Yo no comparto esa visión, yo creo que la responsabilidad es personal e individual, ¿ves? Y considero que si tú logras, y hay muchas inexactitudes, que muchas yo los comprendo porque yo las tenía antes de entrar al Seguro Social, pero habiendo conocido los sistemas de seguridad social de varios países de América Latina, yo te puedo decir que el sistema panameño es uno de los más generosos que hay actualmente. Es uno de los más generosos. El Seguro Social actual te cubre antes de nacer, cuando la señora está embarazada, cuando naces, cuando trabajas, cuando te jubilas y cuando te mueres, porque sigue cubriendo a tus dependientes. Eso cuesta plata. Y tú no puedes estar cargándole a una gente que no ha nacido todavía la responsabilidad de eso. Entonces hay un elemento ideológico de dónde está la responsabilidad. Yo no estoy en contra de la solidaridad. Yo lo que estoy en contra es de que la responsabilidad de los ciudadanos se escude o se escabulle. Y hay muchas inexactitudes. Por ejemplo, que el gobierno está abusando de los recursos de la caja. ¿Dónde está el abuso? Porque hay abuso, que se atrasa en pagar, de que el gobierno tiene una masa de trabajadores. Así es. ¿Ve? Y que le ha pasado al Seguro Social la responsabilidad de los hijos, los nietos, los bisnietos, los abuelos, los tíos, todo. Se lo ha pasado al trabajador. Vete a una instalación del Seguro Social y tú vas a encontrar que por cada trabajador buscando salud hay 10 o 15 beneficiarios. El Estado le pasó la responsabilidad al seguro de atender a toda la familia con la misma cuota de un trabajador. Esa es una cuestión pesada. Vamos a ver componente de salud. 8,5% de la cuota es lo que se dedica del 22% de la cuota. 8% lo pone la empresa, 5.5%, medio por ciento lo pone el trabajador. Si no hay empresas, no hay programa de salud. Y sin embargo tú tienes de que las empresas formales cada día son menos. En eso coincidimos, hay una evasión en la estructura de empresas. La gente no quiere constituir empresas porque además los mecanismos de constitución de negocio en Panamá son complejos, complicados. Entonces, es un problema más complejo que eso. La otra cosa, la evasión de la tributaria, la evasión de los patronos. El hueco que yo dejé cuando salían 300 millones de dólares en más de 60 años. Ahí hay cuentas de empresas que ya no existen. Ahí hay cuentas de gente que ya se murió y siguen apareciendo. Y aunque mañana saliera alguien y lo pagara, eso no cubre el déficit. El déficit está rondando los 1.000 millones de dólares. Entonces, hay mucha inexactitud. Yo creo que coincido con la colega de que hay que hacer una discusión amplia y franca del tema con todos los actores. Un poco del Seguro Social y del país que queremos. Y del país que queremos. Yo quiero que me digan lo que los candidatos no me han querido decir o los candidatos no saben qué está pasando con la caja de yo te voy a decir, yo creo que hay una pobreza intelectual terrible en la oferta electoral que tenemos. Pero dígame lo que los candidatos no quieren decir. El doctor Ritter habló, parece prohibido decirlo. A ver, ¿qué es lo que no quieren decir los candidatos, profesora? Bueno, en el tema de la corrupción y la intromisión de los gobiernos en la seguridad social, por ejemplo, ya que la Caja de Seguro Social no está elevada a carácter constitucional como la ACP, hay unos eternos botines políticos que cada vez que suben y bajan candidatos a diputados, piden nombramientos no por meritocracia. Entonces ahí hay un botín de corrupción grande dentro de la Caja del Seguro Social que daña la parte administrativa.
Entonces, no se puede operar de esa manera, tiene que ser un carácter técnico, bien formado, los profesionales que están aquí, yo imagino que la mayoría son, pero que cada vez que ocurren los cambios políticos ocurre esto, vienen los nombramientos y eso le cuesta a la Caja de Seguro Social. El tema, por ejemplo, el sistema tecnológico informático que lleva la Caja, malos registros, ¿cómo se puede hacer una proyección o cómo se puede estimar el daño si no tenemos ni una buena base de datos, si esas datas están obsoletas? Y que lo saben de hace mucho tiempo y no se han hecho los ajustes. Que saben que tienen que intervenir en la Caja de Seguro Social para evitar y ponerle fin a la evasión, porque tenemos un débil sistema de cobro dentro de la misma institución. Entonces, eso aunado a los bajos intereses que paga la banca, donde tenemos nuestros depósitos, la más grande, yo creo que el más grande depositario de la Banca Nacional es la Caja de Ahorro, y tenemos bajos intereses que nos cubren por los depósitos que tenemos. Entonces, hay una serie de situaciones que hay que corregir, ¿sí? Pero es que es tomar decisiones, pero tomarlas en conjunto y de manera transparente. No se trata de una imposición, esta es la medida, esta es la reforma que dijo el Departamento de Actuarial, porque ni siquiera la Junta Técnica Actuarial, ni siquiera está separada del Departamento de Actuarial. Pareciera que un informe lo repite el otro, y eso no lo decimos nosotros, lo dice hasta la OIT. Entonces, este tema tiene un basamento administrativo fuerte, y yo creo que hay que elevarlo definitivamente a la administración de la Caja de Seguro Social. No tuve la oportunidad como usted de estar dentro. No, para poder hacer los cambios, creo que Lau había poder dicho en su lo de momento subirlo a constitucional, poder y era hacerlo una idea, ¿no? para, Pero, sí, para mejorar Mira, la transparencia de su gestión. Vamos a ver. Sí. Mira, el 3 de noviembre del 2019, el difunto Delgado de Diamante y yo nos reunimos con la Comisión de Reforma Electoral y llevamos una propuesta de elevarlo a título constitucional. La ignoraron. Qué va. La ignoraron. Ni siquiera fue en el paquete huérfano que llegó a la Asamblea. Ni siquiera lo consideraron. Segundo lugar, ¿usted sabe cuántos empleados ha aumentado la Caja del Seguro Social en esta administración? ¿Sabe cuánto? 65. Solamente 65 es el número que ha habido de aumento de empleados en el área administrativa, en total también. yo sé que a usted ya no le toca, usted ya no está en la Caja No, de yo no Seguro estoy, Social, pero pero- yo sí le quiero preguntar algunas cositas y aprovecho porque la profesora trajo el tema. Usted nos dijo algo en una entrevista de la pandemia. Sí. O sea, mandaron un montón de gente a su casa por pandemia y quedó trabajando como la mitad de la gente en la Caja del Seguro Social o menos de la mitad Y funcionaba muy mejor. y funcionaba mejor. Sí. O sea, tenían... Y cuando los obligué a volver a trabajar, me armaron un escándalo. No querían venir. Los choferes querían, ¿cómo es? Ese trabajo. Teletrabajo. Teletrabajo. Los choferes querían teletrabajo. Los Quisiera- mensajeros quisiera querían rescatar teletrabajo. un O sea, punto. lo que quiero decir es que hay una burocracia, Sí. sí, Quisiera producto de rescatar la. un punto. Ella dijo algo cierto. La falta de sistemas justifica, en cierta medida, que haya mucha mano de obra. Pero también te voy a decir una cuestión. La planilla de gastos médicos es más de $1.000 millones. La planilla de gastos administrativos son 300 millones y es mitad y mitad. No es cierto que estén sobrepagados los administrativos, están mal pagados, pero son muchos Okay. y hay mucho trabajo manual. Yo quiero, profesor, y perdone, profesora, yo quiero regresar al tema de lo que no nos han querido decir los candidatos en el tema de IBM, por favor. ¿Qué no nos han dicho los candidatos o por qué es prohibido hablar de la Caja del Seguro Los Social? candidatos no te han dicho de dónde van a sacar la plata ni cómo la van a obtener para hacerle frente al problema de Uno habló de liquidez. 3.000 millones de una vez, ¿no? Esas son tonterías. No, o sea, habló de 3.000 millones. O sea, tiene el número claro, pero ¿de dónde salen los 3.000 millones? ¿Sabes con lo que hizo? Yo te voy a decir, agarró lo que esperaban cobrar de la mina, 375 millones, lo proyectó a 10 años, emites un bono con ese respaldo y con él le dan los 3.000 millones. Ese era el plan de ellos. O sea, empeñas, Empeñan los Los ingresos 3.500 hipotecas la mina, hipotecas la mina para poder 3.500 meterlo. millones salen del informe de la Junta Técnica Actuarial. que es lo que hace Una de falta, las sí. reformas No, paramétricas es los estamos 3.500. claros Estamos hablando en de cuanto dónde iban a a sacar dónde- la plata. Pero él lo estamos saca de ahí, claros el en candidato lo cuánto saca de ahí. ¿De hace dónde era de falta. la mina? Ese Sabemos era que, el programa. que faltan 3.000 millones. El tema es Anuales. de ¿De dónde dónde salen los 3.000 Eso era, millones. por eso decían que la mina era lo que iba a resolver el problema. Iban a agarrar eso, pero de nuevo. volvemos Hipotecas al la mina problema. por 10 años, 300 millones Si por tú año, son tienes- 3.000 millones. Si tú tienes un Impensable. problema de que para que el sistema funcione tú tienes que tener más cotizantes por beneficiario, y aunque tú sumes los dos, actuarialmente el déficit se dispara,
porque los nuevos cotizantes sí es así, señorita. No. Tienen Eso no está una demostrado. curva- No hay sí, ninguna, búsquelo. ninguna corrida actuarial que demuestre eso. La suya Discúlpeme, no, la perdóname. nuestra sí. Bueno, acá Entonces, nosotros hicimos también y nada sin comprueba la data eso. nuestra, No, señor, sin la data no. suficiente. Además, sin data auditada, con data vencida, con informes repetidos. Bueno, Yo le puedo decir lo que hay pasó. una Mire, gran diferencia. cuando nosotros llegamos, no habían estado, el único, en eso ella tiene algo de razón, el único estudio actuarial que se había hecho en el 2016 con datos del 2012. Cuando nosotros llegamos en el 2019, hicimos con datos del 2018 y con bases biométricas del 2012, que es lo que había. Porque durante todo ese tiempo, los gobiernos que se habían sucedido le habían sacado el cuerpo al problema. igual este. ¿Ve? Porque no se ha porque me resuelto. fui, justamente porque Pero es que hay que tratamos de estar dentro hacerlo, y hay que mantenerse, tratamos para de eso hacerlo, solucionábamos la no, situación. lo que quería es que uno condonara una situación que era, Yo sigamos creo que- adelante. Yo creo que lo que no quieren decir ninguno de los futuros gobernantes del país es tener que decirle a la población, vamos a aplicarle reformas paramétricas, vamos a imponer una reforma paramétrica, porque la población se va a negar, vamos todos a protestar en un tema que no lo queremos. Entonces eso es lo que no se quiere escuchar. Pero tampoco se le quiere decir que si continuamos como estamos y seguimos con estas cuentas individuales, podemos tener bajas tasas de reemplazo como en Chile, como República Dominicana, como Uruguay, que bajan. Mira, el Fondo Monetario lo dice, que las tasas de reemplazo en el 2030 van a ser del 30%, ni siquiera el 40%, que es lo que propone la reforma. ¿Qué pasa? Eso es ¿O qué terrible. incentivo hay para entrar a la caja del Seguro Social? Voy a poner un ejemplo. Con los migrantes que tenemos en Panamá, gente del extranjero, llegó una señora, 50 años, me dice, Eduardo, yo tengo 50 años, si comienzo a cotizar hoy, no voy a completar las cuotas que necesito para jubilarme. Sí, Al no, revés, yo le digo, me faltan por lo menos 10 años para jubilarme y tengo 32 años de cuota. Si yo me quedo sin trabajo hoy, yo me quedo, bueno, ya yo pagué todas esas cuotas, me quedo esperando La edad. a esperar la edad y no gasto un real Si no más se modifica la en seguro reforma. social porque no hay un incentivo para eso. sí, mientras tú Y no- además que cuando llegue me van a mochar, Mientras- arranco con el 60%, ¿no? es justamente Por ahora. el actual, el 32 ahora. sistema, En esto ya me asusté Por de saber ahora. que tenía 32 años de cuota. Por ahora es 60%. en este sistema, la cuota máxima hasta $2.500 y es el 60% hasta $2.500, ¿no? Ujú. Eso es lo que hay. Y que te digo, no es un... O sea, tengo que ganar $4,000 al mes para poder jubilarme con $2.500. Y por una X Y esos cantidad de $4,000 al años, mes por muchos años. por muchos años, exactamente. $4,000 O sea, al tiene mes, un que salario tenerlo- que tiene- no gana mucha gente en que Panamá. tiene que, no, muy poca gente. Si yo te digo que una vez nosotros analizamos y la media estaba en $800, el promedio de jubilación, ¿De jubilación o de salario? de jubilación, Ok. y con unos muy poco, habrían 6.000, 10.000 arriba de eso, y los 300 y tantos mil estaban abajo. Debajo de 800. Debajo. ¿Por qué? Porque acuérdate que aquí hubo un problema. Aquí los salarios eran muy bajos hasta el 2009. A esa hora, cuando la economía empieza a dispararse, los salarios empiezan a dispararse, entonces las generaciones nuevas son las que tienen los salarios altos. Toda esa gente que se jubiló ganaba poco, obviamente. Si tú ganabas $1.000, que era un buen salario hace 15, 20 años atrás, Eso es porque... entonces tú tienes una jubilación de 600 que hoy día no te compensa y no Y te ese cubre se- tus necesidades. Ganaba muy poco y ahora tienen, y cuando se jubila, te jubilas con el 60% de poco. De poco. Pero es que hay que Exacto. indexarlas. Entonces- Las pensiones hay que entonces, indexarlas, que se ajusten por inflación, el tema, pero que nunca se ha hecho. Pero, de nuevo, ¿De dónde sale ¿de para dónde sale la plata? Y ese es el problema que a veces los ideólogos se olvidan. Entonces, ¿de dónde sale la plata? Aquí hay varios, pero digo, el problema es muy complejo y yo lo pongo en la visión de país que queremos que ningún candidato ha enfocado y abordado. Si tú no tienes una visión clara de qué país tú quieres, las medidas que tú vas a buscar van a tapar problemas, pero no dan una solución integral. ¿Sabes qué Ese otra es cosa? parte del problema que yo veo, que Profesor. no ha ¿Qué habido eso. otra cosa los políticos no quieren decir? Que tienen que ir a ponerle el cascabel al gato y cobrarles a todos esos evasores y elusores de la Caja del Seguro Social, que son sus principales donantes de campaña. Y al final lo que tenemos es personas que no pueden tomar decisiones porque están condicionados precisamente por eso. Sí, doctor Ritter. Vamos a colocarnos en 1 de julio de este año. Ya sabemos, X ganó la presidencia, seguramente con un porcentaje muy bajo de la población. Vamos a poner, ¿qué? 25%, que quiera. Sí, ok. 25%.
con una asamblea sumamente fraccionada. No va a haber esta aplanadora que tenemos hoy por parte del PRD, no creo, al menos no, eso no indica las encuestas ni el olfato indican que va a haber una aplanadora de ningún partido en la asamblea. De manera que esta es una solución que se puede dilatar. Un presidente con poco caudal político, hay que acordarse que el asesor presidencial dijo en este mismo programa hace como 2 años y medio que ya el gobierno no tenía capital político. Y eso que, y ahora hace 2 años y medio. Y ahora vamos a tener un presidente, un gobierno que entra con escaso capital político. Bueno, va a tener el capital político haber ganado la elección, obvio, pero con una población mayoritariamente en contra y además una asamblea con la que va a tener que hacer muchos malabares para poder gobernar. ¿Qué pasa si este problema se dilata? O sea, ¿hasta cuándo podemos vivir o sobrevivir más bien con este sistema si no pasa nada de aquí a 1 año o 1 año y medio? Si no pasa nada, y esto yo se lo dije al doctor en su momento, como esto es un fideicomiso de fondos que no se pueden tocar, si tú no llegas a tener los fondos en el IBM, no vas a poder pagar las pensiones. ¿Y esto cuándo puede pasar, Francisco? Este año. Y si eso llega a suceder, tenemos un problema. Y aquí viene un tema técnico. ¿Qué dice la ley? La ley dice que cuando los ingresos, cuando los gastos corrientes de un periodo exceden el 2,25, hay que hacer una reforma de la ley. Resulta ser que nunca se llegó a ese 2,25 el gasto, las reservas 2 veces, 0.25 veces sobre el gasto. Nunca se obtuvo. Esto debe haber sido revisado hace mucho tiempo. El mérito que tuvo la administración del doctor Lado, al que yo acompañé, fue ponerlo a la luz pública, porque no se tocaba, se maquillaba, se ocultaba. Nosotros lo destrabamos. No había estado financiero, los obligamos a sacarlos en 4 meses. Los sacamos. Había estado que tenían 5 años que no llegaban. En 4 meses los sacamos. ¿Ve? No había informes actuariales. Entre la Junta Técnica y la Junta y los actuarios de la Caja de Seguro Social se peloteaban. Te toca a ti, te toca a ti, te toca al otro. Llegué yo y se acabó, lo hacen ustedes. Entonces lo que te quiero decir es que sí hubo una intención y hay un problema esencial, que era reformar informáticamente la institución. Los software no se hablan. Y los software no se hablan. Pero eso no se hizo. No se hizo. Eso entró en la burocracia. No digo burocracia. Tenía que salir de la administración a la Junta Directiva. De la Junta Directiva al MEF. Al MINSA. Del MINSA al MEF. Del MEF a la presidencia. Y en ese recurso se llevaron más de 2 años. Y no se hizo. Pero nosotros desde la primera semana teníamos claro lo que había que hacer. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que estamos diciendo, se le rehuyó el problema. Nosotros encontramos una solución de medio plazo, que era lo siguiente. Sí. Señor, toma prestado del IBM mixto, garantizado con un bono de la nación, financia esto y en ese proceso crea las condiciones para lo que dice la profesora, para que el panameño sepa que mi plata se está usando bien, que los servicios médicos están bien, que se garantiza la plata. Para cerrar, profesora, porque ya se me acabó el tiempo. Actualmente la población no sabe cómo se invierte. Nadie ha recibido de sus cuentas individuales un registro que le diga usted ha tenido tanta inversión, tanto rendimiento, usted ha acumulado tanto. Eso nadie sabe con cuánto se va a jubilar. Sabe en este los de cuentas individuales el sistema no funciona. Por otra parte, Sí. y además por otra parte, este fondo del mixto, según la OIT, lleva acumulado 6.300, al 2024 6.300 y tantos millones. Nosotros decimos, esos registros que existen por esa mala falla tecnológica deben aproximarse a los 10.000 o 11.000 millones. Esos dineros pueden servir para corregir la situación actual. Debo como dice el decir, profesor. y agradezco a la profesora Patiño, igual que al doctor Bustamante, porque nosotros hemos tenido aquí representantes de las campañas de los partidos políticos y no se han atrevido ni siquiera a discrepar al nivel de ustedes, que no ha sido una gran discrepancia porque han coincidido en Al muchas cosas, contrario, pero yo la aún respeto así mucho. ni siquiera se han atrevido a eso. Es decir, o vamos a aumentar la edad de jubilación y las cuotas, o vamos a el Estado conseguir más dinero para poner lo que hace falta. Es decir, no nos han dicho ni lo uno
ni lo otro. Porque Hay la que persona y elevarlo, yo no estamos, No no para somos nada. Sin duda políticos. Y hay que alguna, porque elevarlos no a somos rango políticos, pero se han constitucional. Ahí atrevido estamos a de decirlo acuerdo. aquí. Y en esta mesa hemos tenido representantes de todos los partidos políticos y ninguno ha debatido como se ha hecho esta mañana. Gracias Un de verdad placer. por acompañarnos A ustedes. en esta oportunidad. Vamos a seguir hablando de la Caja del Seguro Social porque estamos hablando de jubilación. Pero el contacto que tiene el panameño de a pie con la Caja del Seguro Social es cuando va a buscar un servicio médico. Solamente. Eso cuando regresemos de la pausa. Vamos al cambio y volvemos. Hoy hemos tenido una parte importante del programa hablando de la Caja del Seguro Social y aunque quizás el tema en crisis económica está en el programa de IBM, doctor Ritter, el contacto del panameño con la Caja del Seguro Social está en la atención médica, primero que cuando llega a la jubilación a los 57 años o 62 años. Y no solamente es eso, sino que tenemos el problema con, digamos, los jóvenes no se preocupan mucho. Quizás cuando nosotros lo éramos también, Eduardo, no nos preocupamos mucho porque veíamos tan distante. Cuando uno tiene 25 años, uno piensa, todavía me faltan 40 años antes de jubilarme, y no piensas en eso, y esos 40 años se van relativamente rápido. Pero hoy, en efecto, el gran problema que tenemos, o la gran disposición que hay para criticar a la Caja del Seguro Social, es justamente la atención médica y la falta de medicamentos. Cuando nosotros vemos, no hay, como hubo hace mucho tiempo, manifestaciones. Incluso, ¿te acuerdas cómo se llamaba el líder de los jubilados que cerraba? Eladio. Eladio. Ya no tenemos esas manifestaciones de Eladio, pero sí tenemos continuamente expresiones de disconformidad de la población por la falta, por la dificultad en las citas o por la mora quirúrgica, porque se pasan semanas, si no meses, esperando una cirugía, y los medicamentos que a veces no hay, a veces hay, pero para unos meses después. En fin, hay una serie de dificultades que enfrentan los panameños a la hora de requerir ese servicio esencial, por supuesto, que es el servicio médico. Yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que apuntar hoy, después de haber visto en el bloque pasado las dificultades de la jubilación. Yo quiero hablar con el doctor Osorio, está con nosotros, dirigente de la Comunidad, está vía Zoom, él está en la provincia de Chiriquí, gracias por atendernos a través de la distancia. Doctor, buenos días, bienvenido. A pesar de eso, debo decir que hay reclamos de los pacientes y también hay reclamos de los gremios médicos a la Caja del Seguro Social. Doctor, buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la entrevista. Definitivamente que uno de los problemas más graves que ha tenido el sistema sanitario en Panamá ha sido la carestía, el desabastecimiento de medicamentos e insumos médicos. Esto es prácticamente ya insostenible. Desde hace aproximadamente un año, aquí en la provincia de Chiriquí, se hizo un movimiento, el cual conllevó a un paro por precisamente la falta de medicamentos e insumos para la atención de los pacientes. Ustedes han podido ver recientemente, hace escaso un mes, las manifestaciones que se han dado por parte de los pacientes cardiovasculares en la Ciudad de la Salud, y es lo mismo. Algunos manifestaban tener 5 o 7 meses de espera por no tener los insumos necesarios para sus cirugías cardiovasculares. Si hablásemos de la cirugía ortopédica, por ejemplo, acá en Chiriquí, el tiempo de espera es exageradamente largo y eso, por supuesto, conlleva afectación a la salud de los pacientes y también, incluso en algunos casos, a muerte. Y eso es indignante, eso no puede seguir así. Mire, esto se trata de la visión de país que uno desea para nuestro Panamá. Yo no me imagino este problema de carestía, desabastecimiento de medicamentos o insumos
por ejemplo, en países como Noruega, en países como Dinamarca, como Suecia, como Finlandia. Yo no me lo imagino, no me lo imagino en el Reino Unido, no me lo imagino en Francia. ¿Por qué? Porque definitivamente estos son problemas que hace tiempo ellos resolvieron. Son problemas múltiples, son problemas, como todos los problemas de las sociedades, son difíciles, pero no son insolubles. Por supuesto que tienen solución. Y el primer punto es la voluntad política de un gobierno, de un dirigente, de un presidente que diga, vamos a resolver el problema. Eso, con esa determinación, se hacen precisamente las fuerzas de tarea necesarias, se sacan cuáles son los nudos críticos y se resuelven. Uno de Ahora, los nudos doctor, si críticos fundamentales en cuanto a medicamentos. yo hablo con los médicos y los médicos le echan parte de la culpa a la administración, y cuando hablo con la administración, ellos dicen que son los médicos. En el tema de cardiología, Ciudad de la Salud, edificio bonito, todo nuevo, y entonces me dicen, no, es que los médicos no dijeron cuánto necesitaban de insumos en qué momento y se quedaron sin insumos, y comprar los insumos demora y que no hubo la proyección. Y al revés, los médicos dicen, no, pedimos estas cosas y la administración no nos los trajo a tiempo. Así es. Hay un problema administrativo. Si usted le pregunta a la Caja del Seguro Social, ¿cuántos diabéticos tiene a su cargo? No, Tenemos al doctor Osorio, lamentablemente se perdió la señal en este momento, pero creo que la data, ¿no? Si en el IBM y no tenemos la data suficiente, yo creo que vamos a tener problemas también en el caso de salud. Mili Martínez está con nosotros, sí, doctor. Si no lo conocen, no saben cuáles son las estadísticas reales, porque los sistemas informáticos que soportan esto no están adecuados para saber cuál es su demanda real de medicamentos y de insumos. Mili Martínez está con nosotros, ella es de la Asociación de Pacientes con Enfermedades Crónicas Degenerativas. El nombre es un poco complicado para mí, discúlpeme usted, Mili, y la confianza, nos conocemos hace mucho tiempo, pero ¿qué ven ustedes desde la perspectiva de los pacientes le pasa con la Caja del Seguro Social? Un montón de temas en uno. Como pacientes, obviamente la desatención, la falta de medicamentos. A veces yo siento que pues todos hemos tenido buenas experiencias en el Seguro Social, hemos tenido pésimas experiencias, o sea, todo depende del momento. Yo quiero pensar que hay un mañana, que va a haber una solución, pero no se va a alcanzar si no se toma el tema en serio. Siento que acá el tema no lo están tomando en serio, es muy triste. A la fecha, no se han comprado la mitad de los medicamentos. ¿Para este año? Sí, para este año. O sea, estamos en abril y todavía no tenemos... Si realmente vemos, en todo este periodo no se hizo licitación de precio único. Yo quiero plantear una situación, doctor Osorio, usted que me escucha. Esta persona va al complejo de la Caja del Seguro Social, ¿no? El complejo, a hacerse un examen que se llama colonoscopía. Este examen es muy incómodo, pero yo creo que más incómodo que el examen, que a uno le duermen, es las 12 horas antes del examen, porque hay todo un proceso para hacerse esto. A la persona la ingresan al hospital la noche anterior, todo el tema de evacuación que tiene que hacer para poder hacer la colonoscopía, y al día siguiente en la mañana, cuando va a la colonoscopía, después de haber tomado el medicamento, después de haber evacuado todo lo que tenía que evacuar para tener el sistema limpio, resulta que la máquina sirve, pero el líquido para limpiar la máquina, para hacer cada colonoscopía nueva, no había. O sea, se perdió una noche de hospital, una cama de hospital. Le diste medicamentos a esa persona que al final lo botaste, porque la persona, además de que pasó mala noche, porque es una muy mala noche la noche antes de la colonoscopía, más esa cama que pudo estar ocupada por un paciente, resulta, y tampoco se terminó haciendo el examen y tendrá que regresar 2 o 3 meses después para hacerse un examen que no se pudo hacer porque no había el líquido de limpiar la máquina que hace la colonoscopía, doctor. El ejemplo que usted pone es precisamente lo que demuestra que es algo repetitivo en los procesos. En la Caja del Seguro Social puede ser que hay alguien encargado de compra, pero ese alguien no tiene una relación con la sala donde se usan las cosas. Y por último, es un problema administrativo, porque el ejemplo que usted pone tiene que ver
con el proceso íntegro. O sea, usted no puede pensar que va a hacer una atención teniendo un medicamento o un insumo o un equipo si no ve todo el proceso en completo. Eso no existe administrativamente en la caja. Y eso es facilísimo de hacer con las nuevas tecnologías, con inteligencia artificial y aún sin inteligencia artificial, simplemente con programas informáticos adecuados, es fácil de hacer y tener la certeza de que todo lo que usted necesita para un proceso está a punto y está en el lugar necesario, en el momento necesario. Pero vuelvo y repito, eso es solamente una muestra, primero, de que el problema mayoritario es administrativo. Yo no digo que no haya algunos errores de parte del gremio médico o de los funcionarios, los especialistas, los jefes de servicio que tienen que dar las cantidades necesarias, etcétera. Pero lo cierto es que la mayoría de las veces hacen sus requisiciones y simplemente no hay respuesta con respecto a lo que se necesita. Pero vuelvo y repito, todo esto es perfectamente corregible administrativamente. A eso voy. Usted ha reconocido parte de la responsabilidad que puede tener el gremio médico, pero muchos de estos jefes de estos servicios son médicos también, doctor. No necesariamente, dicen algunos, un buen médico es un buen administrador, o así como un buen administrador no necesariamente va a ser un buen médico. Pero ¿qué pasa allí? Correcto. Mire, los jefes de servicio que son médicos y no son administradores definitivamente tienen que estar detrás de que no falte absolutamente nada. Pero el cálculo global, individual, particular, en cada servicio, en cada sala, en cada unidad ejecutiva, es una responsabilidad administrativa de quienes ven la visión de todos los procesos de atención que se dan en estas instalaciones. Y eso es muy fácil. Lo que pasa es que las administraciones han delegado eso sobre enfermeras, sobre médicos, etcétera, etcétera, que en realidad, como usted mismo dice, no son administradores y tendrían que ser los que estén vigilantes de las cosas, y ellos ponen las denuncias cuando detectan que no está todo a tiempo, pero definitivamente el proceso como tal tiene que ser armado y cuidado desde la parte administrativa. Mili Martínez, usted mencionaba hace un rato el tema de las compras. Hemos hablado de insumos con el doctor, quiero hablar de compras acá por los medicamentos. Y yo entiendo una preocupación. Hay medicamentos de uso continuo que si usted para de tomarse esa medicina un mes o 2 meses, arruina todo el proceso. Ahora le preguntaremos al médico sobre eso porque ellos saben lo que recetan. Mili, ¿cómo les va a ustedes con eso? Pésimo. Bueno, ya te digo, no hubo situación durante todo este periodo. Se hizo la compra conjunta, tuvo éxitos, pasamos de 18 meses el proceso de compra a 4 meses, que igual era un montón porque debe haber sido menos, pero bueno, 4 meses era mejorar los tiempos. Se compraron 300 y tantos medicamentos, pero todo lo que son el cuadro de medicamentos de la Caja Social son 600 y tantos. O sea, faltaban la mitad de los medicamentos. Consciente de eso, se abre una nueva comisión para hacer la siguiente compra conjunta con 225 renglones. La firmó el doctor Lao en enero. A la fecha no han dado la lista de los medicamentos y las cantidades, eso no se ha podido comprar nada. Pero eso, ¿de quién tiene la culpa? A ver, si ya la firmó el doctor Lau en enero, ¿qué ha pasado en todo lo que restó de enero, febrero, marzo y lo que va de abril? Bueno, claro, él firma la nota pidiendo que se abra la comisión se abre, los demás comisionados siempre hemos estado, pero mientras que la caja, los otros funcionarios no presenten la lista de los medicamentos que se va a comprar y las cantidades, no cómo se va a comprar. Entonces, esa es la disyuntiva, tampoco se han hecho compras. Y me parece que el caso que estabas hablando con el doctor Osorio, eso fue en la Ciudad de la Salud, ¿verdad? Lo que pasa es que allá no hay departamento de compra. Y el departamento de compras es el que le da los insumos a la Exacto, gente. ¿Quién compra? Doctor, el tema de los medicamentos, estamos hablando con alguien de los pacientes acá. A ver, yo he escuchado de algunos padecimientos de esquizofrenia, que son de enfermedades mentales, donde si el paciente se toma la pastillita todos los días, no hay ningún problema. Creo que los de epilepsia, sí que si se toman la pastillita todos los días, no hay ningún problema. Y resulta, doctor, que de repente el suministro se acaba
o cuando van le dan 2 meses, pero cuando llegas a la farmacia, o sea, el doctor te receta 2 meses porque es uno de uso prolongado, como los de presión alta. Sí. Y resulta que cuando llegas a la farmacia, no te dan 2 semanas nada más porque hay que aguantar para que le alcance a los otros. O la gente agarra y se va con la receta a San Francisco, retira 15 pastillas, se va para Betania, retira 15 pastillas más, se va para San Miguelito y retira 15 pastillas más, doctor. No, generalmente no hay. Sí. No hay. Pues, de enfermedades mentales es lo que más queda Doctor, desabastecido. que se interrumpa un tratamiento, ¿qué es lo riesgoso usted como médico, ya aparte fuera del tema de la dirigencia médica? Múltiples riesgos. El ejemplo que usted estaba dando era el de la esclerosis múltiple. Hay un medicamento relativamente nuevo que se usa para esto, pero que cuando lo suspenden los pacientes porque no hay, su afectación para la salud es peor que si nunca hubieran recibido tratamiento. Ese era el ejemplo que usted estaba mencionando y ocurre con la esclerosis múltiple. Pero mire, los otros ejemplos que usted está poniendo son muy reales. Un paciente con epilepsia que descontinúe su tratamiento es prácticamente seguro que va a tener crisis, y esas crisis lo pueden llevar incluso hasta un accidente porque cae o porque pierde el control de un automóvil o porque pasa lo que tenga que pasar. Además de eso, lo que más vemos es que desaparecen los medicamentos para diabetes, para hipertensión, o sea, los medicamentos de uso masivo que se necesitan durante todo el año, todo el tiempo, en gran cantidad. ¿Y qué ocurre con estos pacientes? Todos ellos caen descompensados en los cuartos de urgencia y muchos de ellos quedan incluso hospitalizados, generando, con todos los ejemplos que usted ha dado, generando ejemplos de gastos innecesarios que pudieron haber sido controlados y que van abultando el gasto de la institución en general, y por supuesto disminuye su eficiencia, su costo-eficiencia disminuye a lo largo de todo el año, haciendo, o mejor dicho, encareciendo todos los procesos a límites que no puede finalmente la institución pagar. No, y la plata, a ver, una pastilla que a lo mejor le costaba, vamos, $1 diario, $30 al mes, te puede representar en una crisis una hospitalización que te va a costar miles de dólares esa semana por esa persona en el hospital, ¿no? Vamos, se acabó la pastilla en la caja del Seguro Social. Listo, voy a la farmacia, pues, porque no quiero interrumpir el tratamiento, pero cuando llegas a la farmacia, a veces no hay, porque ha pasado, porque como no hay en el seguro, todo el mundo corre a la farmacia y la farmacia privada también queda desabastecida. O un medicamento como ese que mencionaba el doctor de esclerosis múltiple, que cuánto vale un medicamento, o sea, son medicamentos que no puede comprar una persona con su propia plata, ¿no? No puedes, $3,000 y pico por mes no puedes pagar. Y no te lo van a vender en farmacia porque no lo venden en farmacia, tienes que ir al distribuidor y bueno, todo el proceso. Y no es más allá del precio, o sea, el desabastecimiento que existe hoy en día, la desatención que existe hoy en Panamá en lo que es cuestión salud es triste, en serio es triste. No es cuestión de que si los administrativos, que si los médicos, que si no. O sea, se sabe, la lista está, que no saben, que no tienen la data, por favor. O sea, claro que lo tienen. No, quizás no de la manera en que uno lo pueda probar, pero ellos saben lo que deben hacer, saben lo que deben comprar. El problema es que no lo hacen. O sea, si se sabe que falta que nada más compraste la mitad de la lista, hombre, no hay que ser brillante para saber que te falta comprar la otra. Ni con inteligencia artificial, no hace falta ni inteligencia real, ¿no? Acá con 2 dedos de frente tú has de saber la respuesta, no ocupas inteligencia artificial, con la básica te sirve. Entonces, lo que hay que hacer es la compra de los medicamentos, pero no se ha hecho. Sabiendo los medicamentos que faltan, sabiendo las necesidades que existen, y lo que pasa es que cuando tú a un paciente, nosotros en esclerosis múltiple, nosotros terminamos el año sin medicamentos. Nosotros tenemos varios medicamentos que utilizamos, 3 no habían, que usaban la mayoría de los pacientes. ¿Y que no es que entraron más pacientes nuevos, un montón, y por eso se acabó? ¿O? No ha habido una crisis de esclerosis múltiple en el país. Eso es lo habitual, los pacientes. Y estas enfermedades, cuando tú no la atacas de manera oportuna,
y con las primeras terapias, porque hay las terapias van subiendo niveles, en esclerosis múltiple casi en todas las enfermedades crónicas, van subiendo los niveles del medicamento porque la enfermedad es crónica, entonces sigue el proceso degenerativo. Entonces, ¿qué pasa? Esos medicamentos de siguientes niveles son más costosos. Entonces, cuando le quitan el medicamento a ese paciente y no lo tiene por un tiempo prolongado, tal como lo dijo el paciente, pasa en esclerosis múltiple, pasa en todo, el paciente se deteriora más, necesita un medicamento más fuerte, más costoso y con mayores efectos secundarios y que ocupa más atención. Entonces, tampoco lo compras. Entonces, no hay presupuesto para innovación en salud. Acá hacen foros cantidad de innovación en salud, pero no se da un presupuesto para innovación en salud. Y la salud no es un gasto superfluo. Es lo mejor que tú puedes invertir en un país de educación y la salud. Ya con eso hacemos el resto. Pero con gente sana puedes traer a todo el mundo con trabajando, personas ¿no? sanas y preparadas hacemos un gran país. Sí. Doctor, pero sé que usted tiene que ir a atender, pero quiero hacer una para cerrar la parte humana del asunto. Culpa de nosotros los pacientes, a ver, y voy a poner el ejemplo porque esta semana explotó un caso de cuarto de urgencia, pero los dos temas. Uno, gente con resfriado y gente engomada que llega a los cuartos de urgencia a buscar solo una incapacidad para justificar su ausencia del trabajo. Y al revés, me dice una señora, llegó al cuarto de urgencia y no había nadie porque estaban cantándole el cumpleaños a alguien que cumplía años, valga la redundancia, en el cuarto de urgencia, y la gente dice, vamos, celebren el cumpleaños, pero no en el cuarto de urgencia y no a la hora del turno, doctor Osorio. Sí, Lin Yuen, discúlpeme usted, todo lo que acaba de decir es correcto. Discúlpeme usted que no quiera enfocar el problema así. Tengo que aprovechar este tiempo Por suyo, favor. que es magnífico de su programa, para lo siguiente. Desde la CAN, desde la Comisión de Alto Nivel para la Transformación de la Salud, nosotros durante años hemos hecho el estudio de qué se necesita para todos estos problemas. Si seguimos hablando y dando ejemplos, seguimos haciendo catarsis, pero queremos hablar de las propuestas para resolver el problema. Desde la CAN son 6 puntos. El Por primero favor. es la Vamos con los voluntad 6. política. La voluntad política de un gobierno que diga, lo voy a resolver, porque eso se resuelve. Yo le voy a decir, en un año se resuelve. Y en 3 meses usted tiene todo el plan de lo que tiene que hacer para resolver cada uno de estos problemas sanitarios. 2, desgraciadamente, y tenemos que enfrentarlo, parte del desabastecimiento, no he dicho que todo, pero gran parte del desabastecimiento es por la existencia de oligopolios en las compañías que importan medicamentos e insumos a Panamá. Y eso no lo he dicho yo, eso lo ha dicho incluso el señor Chapman, que habla de que una economía de mercado muy pequeña como la que tiene nuestro país, rápidamente es susceptible a la formación de oligopolios. Y eso entorpece en gran manera el abastecimiento de medicamentos. Luego, tenemos que hacer cambios en la cadena logística. Nuestra cadena logística de medicamentos, recuerdo yo, hace unos años que la revisamos, tenía 38 pasos burocráticos, no debe tener más de 21 o 23 pasos, pero hay que tener la voluntad política, como les dije antes, de decir, vamos a hacer este cambio, porque es innecesario totalmente. Se puede seguir siendo transparente en las compras, en los pedidos, etcétera, etcétera, a través de plataformas como Panamá Compra, etcétera, etcétera, o similares, pero tiene que cambiar la cantidad de pasos y la forma de esos pasos para que sean transparentes. Tiene que cambiar también, además de todo eso, los pasos dentro del mismo proceso de compra, que también es sumamente burocrático y sumamente engorroso. Y por último, definitivamente, si tenemos un desabastecimiento, tenemos que romper ese desabastecimiento haciendo compras directas, compras estratégicas con organismos internacionales que apoyan a los países, son organismos de no profit, o sea, de no ganar con estas transacciones, sino que estos organismos internacionales de la OMS o incluso de Comisca a nivel centroamericano pueden lograr aumentar el abastecimiento de medicamentos y con eso reducir el dolor de la población. Son 5 puntos. Y por último, una ley. Mire, acaban de aprobar una ley para que cambió a la ley 1 de medicamentos, que la subrogó y la desechó. Pero miren lo que acaba de suceder. Yo he visto ya 10 leyes que han sido promovidas y llevadas a ejecución
y que no han resuelto el problema. No han resuelto el problema. Yo tengo serias dudas de que esta nueva ley tampoco va a poder resolver el problema, porque el problema no es una ley. La ley debería ser lo último. Cuando usted ha resuelto administrativo, logísticamente el problema, entonces usted hace una ley donde se consigna todo lo que hizo para lograr corregir el problema. Doctor, yo, y confieso que irse por hacer la catarsis a veces es lo que más rápido nos sale porque tenemos muchos casos. Usted tiene razón, no es para hacer catarsis. Pero este programa, debo decir lo que es político, sin irme a la politiquería, le quiero preguntar. Aquí hemos tenido debate del agro, tuvimos debate de turismo. ¿Ustedes como gremio o han tenido un acercamiento con las campañas o las campañas con ustedes pensando en qué va a pasar y cuál es el compromiso? En el colegio médico hemos tenido a 7 candidatos que aceptaron. En la CAN hemos tenido 7 candidatos que aceptaron en otro escenario, en la UIP, en la Universidad Interamericana de Panamá. Y en todos esos casos hemos discutido estos problemas y yo le puedo decir que estando presente en todos estos conversatorios, los candidatos y sus campañas nos han dicho que entienden perfectamente todo lo que le estamos planteando y que están de acuerdo en que tienen que hacer estos cambios. El problema es que hace 5 años tuvimos también en su momento a los candidatos de entonces, dijeron lo mismo y sin embargo han pasado 5 años y no se ha hecho nada. Me quedo con eso, gracias al doctor desde David por acompañarnos esta mañana. Vamos a cerrar este bloque con Emilia Martínez de los pacientes. Mili, ¿ustedes han tenido también la oportunidad de conversar con los candidatos? ¿Qué has visto? ¿Qué les han dicho? Y vamos, sí que debo coincidir con el tema del doctor. Yo recuerdo cuando la ley 1 de medicamentos, creo que se le llamaron ley Balbina, me tocó cubrirla. Y vamos, era una fantasía todo lo que iba a pasar con los medicamentos y al final no ha pasado nada. Ustedes están optimistas cuando me dijiste un proceso de compra a 4 meses, vamos, es la cuarta parte del tiempo que se demoraba, pero aún así 4 meses sigue siendo un montón de tiempo, ¿no? Para uno sí, cuando estás en cero, lo que pasa es que de año y medio a 4 meses era algo, ¿no? Leyes en Panamá sobran. La cosa es que nadie las obedece, porque dentro de lo que es la normativa del Seguro Social, ellos deberían tener siempre un abastecimiento que lo cubra, debe tener un porcentaje mayor al que se necesita. Pasa que no lo hace, eso es otra cosa. Con la excusa de que no tienen la data. Excusa, porque eso no es cierto, pero bueno. No hay como probárselas, otra cosa. Respecto a si nos reunimos con los candidatos, si lo hicimos, tengo que decir que desde la Federación de Enfermedades Críticas Crónicas y Degenerativas nos reunimos con todos los candidatos. Creo que solamente el candidato Rux no contestó. Y con él no nos pudimos reunir porque no nos contestó, pero con todos los demás candidatos sí nos reunimos. Creo que con todos los que nos reunimos pues tenemos ciertos puntos en común, otros puntos que no vamos a coincidir. Nosotros como organización de pacientes no pretendemos cogobernar, ni mucho menos, pero te voy a decir que yo creo que la mejor enseñanza de todas las reuniones que tuvimos, que a mí me quedó, fue en una campaña, que no voy a decir cuál, que nos dijo, apenas que el presidente gane quien gane, salgan de una vez a la calle. Y te voy a decir que creo que fue el mejor consejo, creo que es lo que vamos a hacer. Siento que durante todo este tiempo es verdad que nos han dado oportunidad, nos han dado espacios, hemos podido participar, nuestra voz. Esta nueva ley que es cierto que ya salió de medicamentos, pero que todavía no está en vigencia porque tiene que demorar 6 meses, todavía se está reglamentando, creo que entra en vigencia en agosto. O sea, no podemos decir que la ley no funciona cuando todavía no está en vigencia. Claro. Yo lo que le pido, pues a quien quede en el gobierno, quien gane, y a los que van a hacer oposición, cosa que poco hemos tenido también en este periodo, que por favor entiendan que la salud es un tema serio. No usar la salud para politiquear, ya sea a favor o en contra, ¿no? No, ni a favor ni en contra. Se enferma el de gobierno, se enferma el de oposición. Entonces, seamos un poquito más serios. De verdad, se entiende que las personas cuando están sanas, pues no te duele nada y no es un tema que a ti te preocupe. Pero que cuando te llega una enfermedad y tú necesitas un sistema que te dé soporte,
O sea, no es un gasto superfluo. Entonces tomámoslo en serio porque es importante. Me quedo con eso. Gracias, Emilia Martínez, por acompañarnos. Tengo que ir a una pausa, pero al volver, el doctor Ritter y yo vamos a hablar un poco de los auxilios económicos. El doctor ha preparado un GPS al respecto y yo tengo mucho que decir sobre el tema. Vamos a la pausa y enseguida regresamos. Amigos, vamos a ver qué nos ha preparado el doctor Jorge Eduardo Ritter en el GPS. Cuando todo apuntaba a que habíamos perdido la capacidad de asombrarnos y la sensibilidad para indignarnos, lo revelado esta semana nos ha probado lo contrario. No habíamos tocado fondo y todavía somos capaces de indignarnos cuando la ruindad y la vileza se nos restriegan en la cara. No encuentro adjetivos para calificar cuánta perversidad se requiere para usar los recursos públicos para, en lugar de financiarles la educación a los que los necesitan, regalárselos a los allegados a los que nos gobiernan. Y cuando reparamos en que encima lo hicieron en medio de la pandemia, entonces la indignación se convierte en iracundia y en una sensación de absoluta impotencia a pesar de la magnitud del despojo y el tamaño de la maldad. Fueron millones, que aún no terminamos de cuantificarlos, que fueron a parar a bolsillos particulares, mientras los demás aguardábamos encerrados en nuestras casas las instrucciones sobre cómo y cuándo salir a proveernos de lo necesario para sobrellevar la pandemia. Y solo ahora nos venimos a dar cuenta, gracias a revelaciones del diario La Prensa, que mientras eso sucedía, otros medraban las arcas públicas para hacerse de miles de dólares escudados en la figura de auxilios económicos para estudios. Privar a jóvenes de recursos necesarios para estudiar, para dárselos alegremente a los allegados al poder, no es solo un acto de corrupción, es una canallada, una monstruosidad, un acto criminal, como alguien que señaló esta semana, que no tiene perdón de Dios. Han hecho y siguen haciendo lo posible por ocultar tanto la identidad de los beneficiados como el monto de la rapacería. Y lo peor, nadie da la cara para explicar este hecho. El que dirigió el festín no puede darla porque es candidato a diputado por el partido gobernante. El presidente de facto también en campaña. El contralor entra y sale de la Procuraduría sin dar ni explicar a qué se debe su presencia allí. Y el presidente, quien nos prometió que en su administración los dineros públicos serían sagrados, guarda también su inveterado y sepulcral silencio. Ante actos tan repudiables, no basta como castigo el desprecio que hoy les dispensa la ciudadanía. Es necesario que a todos los responsables, a los que dieron y a los que recibieron, los alcance con todo rigor el brazo de la justicia. Este tema, doctor Ritter, de los auxilios económicos, tiene otras aristas que quisiera compartir. Primero, que los auxilios económicos ahora, después de esta situación, yo creo que inevitablemente van a desaparecer. Y el IFARU va a quedar solo en becas y préstamos, porque se manejó mal el tema de los auxilios económicos. Y dos, el tema de la transparencia. A ver, yo no dudo de que haya auxilios económicos que eran necesarios, pero terminaron en manos de gente que no lo necesita por la plata que tiene. Dos, auxilios económicos para carreras que yo no estoy tan seguro que el país necesite tampoco. Y tres, vamos, si te dicen, te dieron una media beca y esa media beca es de $190,000, yo creo que no te dieron ninguna beca, nada. Porque muchas veces esos auxilios se justificaban como para completar algunas becas que se había ganado alguien. Pero yo no sé, si la media beca son $190,000, doctor Ritter, yo creo que esa no fue realmente una beca, ¿no? Por supuesto que no. Pero, y además es cierto, el IFARU cuando fue creado en 1965, va a cumplir 60 años el próximo año, se creó
y la razón de su creación no era la de repartir las becas, era de que el país tuviera un inventario permanente de sus necesidades y tratar de promover el estudio de esas necesidades que han ido cambiando pero vertiginosamente. Yo creo que cuando eso se creó no existían ni siquiera las computadoras personales, no existía, obviamente no existía internet, no existía la tecnología que hoy tenemos y hoy las necesidades del país son otras. Pero la infamia que se ha cometido en otorgar estos auxilios económicos a personas que no las necesitan, pero es que además es demasiado sospechoso, Eduardo, que durante la pandemia, cuando las universidades estaban cerradas, estuvieran dándose todos estos auxilios económicos. Debo decir, y en honor a la verdad, que tengo la creencia o la sospecha bien fundada de que en esa lista, que nada más conocemos la mitad, hay muchas que sí son préstamos y que tal vez algunos que sí son becas, porque los han puesto todos bajo el mismo churuco de los auxilios económicos. Pero lo que se ha divulgado es lo suficientemente grave como para que se amerite una revisión total, que ya se había dado, y lo que se reveló al final de la semana fuera que, además de que ya de todo lo que se había hecho, 7 meses después de que se había tratado de hacer las correcciones, seguían dando los mismos auxilios. O sea, después del escándalo se siguieron entregando. Sí, porque este escándalo no es de ahora. No, este yo recuerdo ¿te hubo un acuerdas? tema con algunos funcionarios. Aquí estuvo Omar Ahumada y lo explicó, sí, que él había recibido para una beca de estudiar gobierno y gobernanza, no recuerdo cómo se llama, en el ADN Institute, que está aquí en Panamá, y había varios funcionarios y bueno, ellos explicaron eso. Y tenía hasta sentido cuando se dio la explicación. Pero la transparencia, doctor Ritter, es decir, ¿cuál es el misterio para que no se publique un auxilio económico no reembolsable? Si se puede publicar la planilla estatal y cuánto gana cada uno, yo pudiera entender un préstamo, no, porque es una situación financiera, igual como cuando uno va a un banco, el banco no puede revelar la información del préstamo. Pero estos son auxilios económicos no reembolsables. ¿Por qué no se puede publicar el nombre? Vamos, no hemos podido saber todavía quiénes son los dueños de las libretas de lotería en Panamá. No hemos podido saber quiénes son los dueños de todos los cupos de taxi que hay en Panamá. Así sea un tercero o un testaferro el que lo tenga, que se sepa la lista. Tenemos un problema serio de transparencia que en Panamá se había superado cuando la ley de transparencia y la ejecución de esa ley de transparencia, ahora con la de protección de datos, han arropado un montón de circunstancias. Oiga, si usted no quiere que su nombre salga, no pida plata en el gobierno. Sobre todo si es plata no reembolsable. O no trabaje en el gobierno y no se sepa cuánto usted gana, porque en el gobierno eso se tiene que publicar. Pero es que en eso también hay una contradicción, Eduardo, porque a veces yo veo en estas giras comunitarias, giras de trabajo que hace el presidente de la República, a veces sale dándoles becas a los muchachos y sale la fotografía del muchacho que está recibiendo la beca. O sea, a ese no le están protegiendo el dato porque sirve como propaganda gubernamental. No, si las becas como tal deben ser, si se da por mérito, el listado de las becas debe ser un timbre de orgullo para la persona que dice, oye, el IFARU me da a mí una beca porque yo me la gané. O si prefiere decir, yo para las personas, y los hemos escuchado durante esta semana en los medios, las personas que han tenido un préstamo y dicen con orgullo, yo me eduqué con un préstamo del IFARU y lo estoy pagando o lo terminé de pagar. Eso no cabe dentro de la protección de datos. Y mucho menos aquellos que reciben un auxilio económico de unas proporciones gigantescas, que yo no sé, tú hablabas de 190,000, pero yo escuché esta semana igualmente personas que decían, yo le pagué íntegra la educación a mi hija en tal universidad, la carrera más cara en esa universidad, y no llegué a pagar el auxilio económico que se le han dado a estas personas. Entonces uno se pregunta, ¿han hecho seguimiento para ver si esas personas siguen estudiando? Para ver si esas personas se graduaron, si esas personas, ¿qué hicieron con el dinero? ¿Cómo se le otorga a una persona con un solo día en la Contraloría estas cifras gigantescas de dinero? Realmente rebasa toda margen de la imaginación el que hubieran podido hacer
un atraco de esta naturaleza. Y el rédito para el país. ¿Cuánta de esta gente se fue a estudiar y realmente regresó a rendirle a la nación un rédito por lo que aprendió? Porque vamos, si te fuiste a estudiar a Londres y te casaste y te quedaste allá, el Estado te pagó el viaje y te quedaste viviendo en ese país. O conseguiste trabajo allá y te quedaste allá, la plata que gastó Panamá la está aprovechando una empresa privada en el extranjero y no una empresa en Panamá. Eso por un lado. Y yo sí creo, regresar a lo que usted dice de ese catálogo o esa base de datos que debió tener el país cuando se creó el IFARU en 1965 y que las necesidades han cambiado. Y para todos, doctor, a ver, si usted se ganó el primer lugar, primer puesto de honor de la escuela Dr. Jorge Ritter, 4.99 de promedio, y resulta que la voluntad del muchacho es estudiar para ser vulcanólogo, lo siento, pero Panamá no le va a pagar los estudios a un vulcanólogo. O sea, no tenemos volcanes, no necesitamos eso. Y al revés, aquí el Ministerio de Educación ha dicho los líos que tiene para conseguir quienes concursen a las vacantes de profesores de física, de química, matemática e inglés. Entonces ahí es donde el Estado tiene que salir y decir, hay 1000 becas del IFARU para estudiar inglés. Y usted va y aspira. Y a lo mejor su promedio es de 4,3. Ni siquiera es de cuadro de honor, pero vamos, quedaron 10 becas. Sí. Después de que aspiraron los otros, van los 10 promedios más altos, así sea 4,3, 4,4 y no sea dentro del 4,5. Porque el Estado necesita 1000 profesores de inglés o 1000 profesores de química o lo que quieran hacer. Entonces esa es una necesidad real del Estado. Yo lo dije en el debate agropecuario en Volcán, en la repregunta que podía hacer, el escándalo de los auxilios económicos. ¿Cuántas de esas becas que recibieron auxilio económico fue para estudiar agronomía? O sea, usted va a ver, además, vamos a eso, las carreras que va a estudiar la gente con esos auxilios económicos, doctor Ritter. Es que ese es uno de los problemas graves. La semana pasada el candidato Martín Torrijos definió en su plan de gobierno, en su propuesta, un criterio. Darles a los estudiantes universitarios, pero solamente en eso que en otros países ha sido exitoso, que se llama STEM, que es para estudiar ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Solamente eso. Yo sé que ahí quedan por fuera los abogados, por ejemplo, pero quedan por fuera aquellas profesiones que, lo que tú acabas de decir, que puede que no las necesitemos nosotros, o no es para discriminarlos, pero es que ese fue, y no me canso de repetirlo, el criterio con el que se creó el IFARU. El IFARU se llama Instituto de Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos. Aprovechar el recurso humano no es solamente darle una beca para que estudie, es aprovechar el recurso humano para el país, para que el país entonces forme en las profesiones y en los oficios que necesita. Porque es que además, si no se hace con ese criterio selectivo, como el que acabo de decir, al final también lo que genera es una gran frustración. Y vemos a profesionales de ciertas profesiones que son muy numerosas, entre ellos debo decir la de abogados, que tienen que estar haciendo otros oficios, incluso manejando Uber, porque no hay nada más que ya se llenó ese espacio. Y sin embargo, carecemos de buenos profesores de inglés, de matemáticas, de historia. Entonces, sí, hay que, para mí, la obligación es rediseñar todo el sistema educativo, pero sobre todo rediseñar el IFARU, casi que no rediseñarlo, llevarlo a su origen para que las profesiones que allí se estimulen sean las que de verdad necesita el país. Con eso voy a la pausa, enseguida regresamos ya con la parte final y las conclusiones. Amigos, veamos qué dibujó Hilde desde Aguadulce, la caricatura del radar. Doctor, una bomba allí, IBM, el programa de invalidez, vejez y muerte, con el logo de la Caja del Seguro Social, que Hilde lo ha usado muchas veces, y un señor que creo se parece al doctor Enrique Lao, ¿no? El director. Parece que es. Yo no sé si la bomba le va a explotar al doctor Lao. Lao. A punto de explotar, pero que él no quiere escuchar.
y yo creo que lo que tuvimos hoy en el programa refleja bastante bien el problema de la Caja del Seguro Social, tanto desde el punto de vista financiero, como han explicado bien, o como lograron controvertir en el primer bloque, así como el segundo, como la versión de qué es lo que les pasa a los pacientes y cuáles son sus padecimientos, que son las dos caras de la seguridad social en Panamá, tema, como dijimos, ausente en el debate presidencial. Creo que la controversia entre la profesora Patiño y el doctor Bustamante, profesora de Economía y otro economista que ha estado en el Banco Interamericano de Desarrollo y en la propia Caja del Seguro Social, genera un debate que el que sale ganando es usted como televidente. Así es. Así es. Gracias de verdad por acompañarnos esta mañana en el radar. Un gusto que nos hayan acompañado. Este programa, de hecho lo recomiendo, queda colgado en TVN Paz para que lo vean todo lo que se dijo aquí sobre la Caja del Seguro Social, que es un tema que han evadido las campañas políticas y los candidatos a la presidencia de la República. Ya está lista Sabrina Abacada de frente aquí en la programación de la mañana de domingo.